Un saludo para la comunidad Sofka. Mi nombre es Luis Enrique Ramírez Ávila. Actualmente soy aspirante en el training de automatización. Me encuentro en la etapa del proceso de reto técnico, la cual vamos a describir en este video. Pero antes de realizar esa descripción de nuestro reto técnico, vamos a describir un poco, a conocer o a recordar cuáles son esos criterios para realizar nuestro reto. Como pueden observar en pantalla, tenemos un documento que nos brinda la información necesaria, basada a través de un artículo llamado Clasificación de las naves espaciales. Entonces, podemos observar a continuación los siguientes puntos. El primero, que nos indica que debemos realizar una abstracción de todos esos atributos y métodos necesarios para la construcción de nuestras clases. También es necesario tener al menos 2 comportamientos por cada una de estas naves. También debemos crear 4 tipos de naves diferentes, que cada una de ellas tenga sus propios comportamientos. Y adicionalmente a eso debemos crear lo que es una sobrecarga y una sobreescritura en todos sus métodos. Posteriormente a eso es necesario crear una clase principal o clase padre que se va a encargar de crear las naves de tal forma que tengan una condición booleana. En este caso yo he utilizado lo que es el if-else. El programa debe tener una ejecución infinita y debe ser detenido en cualquier momento por el usuario. Como sexto punto, nos indica que debemos tener un inventario de al menos 9 naves si consideramos que existen 3 tipos de naves. Es decir, que por cada tipo de nave debemos crear 3 naves. Como séptimo, el sistema debe contar con todos los métodos suficientes necesarios para hacer una búsqueda simple o avanzada de todas estas naves. Sin embargo, más adelante nos indican los criterios de evaluación que los vamos a ver al final de nuestra descripción. Para ello, antes de continuar con la descripción, yo les voy a sectorizar este video en ciertos bloques o partes. La primera les voy a mostrar el código fuente, cómo funciona, cómo lo he implementado, qué tipo de programación he utilizado y cómo lo he hecho. Al final podemos observar un poco sobre el funcionamiento del mismo. Para ello, yo tengo instalado lo que es un software de servidor local que es SAN o Apache, en el cual estoy ejecutando MySQL y Apache como tal. Sin embargo, también estoy utilizando un editor de texto llamado Visual Studio Code, en el cual he creado mi proyecto. He iniciado principalmente con lo que son el DOM, que es un index HTML donde voy a tener todas esas visualizaciones. Allí he utilizado las librerías de Bootstrap para los estilos. Sin embargo, también tenemos nuestros propios estilos. Adicionalmente a eso, he seleccionado lo que es la librería de jQuery porque voy a implementar Ajax dentro de nuestro código JavaScript, que nos va a permitir mucho la conexión entre la base de datos y nuestra visualización del programa. Si observamos, aquí tenemos un script principal que es el controlador, que es donde vamos a manejar todas las funciones necesarias para el mismo. En carpetas, eso es sectorizado como carpeta modelo, donde voy a tener todas las conexiones, las búsquedas, las inserciones y el inventario, que es lo que el usuario no puede observar, y yo puedo acceder a él a través del controlador. En las vistas podemos observar todo lo que son los estilos, imágenes, screen, etc. Luego, si procedemos a ingresar a lo que es nuestro controlador, podemos observar que lo tengo dividido o sectorizado en varias categorías. La primera, que es el modelo, que es donde tengo todas mis clases. Tengo una clase principal llamada vehículos, 4 subclases y una clase buscador. Luego tengo el controlador, que a través de las funciones de JavaScript yo permito controlar todo el DOM y todos los modelos y clases a través de las instancias que vamos a crear y vamos a explicar más adelante. Por último tengo las vistas, que es donde vamos a pintar o a dibujar todas esas consultas que vayamos a hacer en las mismas. Si iniciamos con el modelo, podemos observar, como les venía diciendo anteriormente, una clase principal o clase padre llamada vehículos.
la cual va a contener sus atributos y métodos correspondientes. Esos atributos públicos van a estar dentro de un constructor, como lo podemos observar aquí, y vamos a tener un atributo privado que es la gravedad, que lo he llamado así para realizar un cálculo aquí en el despegue. Luego, cada uno de estos métodos va a tener o va a retornar una función completamente distinta. Sin embargo, una vez creada esta clase principal o clase padre, yo he creado unas subclases llamadas nave 1, nave 2, nave 3, nave 4, ya que en los criterios nos piden realizar 4 naves distintas con distintos comportamientos. Sin embargo, todas estas naves tienen algo en común y es que son un vehículo espacial, ¿cierto? Por ende, yo lo que estoy haciendo es una herencia en cada una de ellas de la clase principal o clase padre llamada vehículos. ¿Qué estoy heredando de ella? Estoy heredando los mismos atributos, pero observamos que he construido un nuevo constructor, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque voy a tener un nuevo atributo o atributo propio de la clase llamado velocidad. Sin embargo, con la palabra reservada super, yo puedo indicarle al programa cuáles son los atributos que ya vienen de herencia y cuál es el atributo que voy a crear nuevo. Si observamos, esta subclase también tiene el método viajar y tiene un nuevo método llamado insertar, que es el que me va a permitir agregarlo a la base de datos. Si observamos la segunda clase, que también tiene sus métodos y atributos, pero también está haciendo una herencia de la clase padre llamada vehículos, porque todas tienen en común estos 5 primeros atributos, que es el nombre, toneladas de empuje, destino, combustible y el país que la construyó o realizó el lanzamiento. Sin embargo, esta segunda clase tiene su propio atributo, que es la altura, y también debe estar por la palabra reservada super. Sin embargo, podemos observar que en ambas clases hay un método que son similares o son iguales, como es viajar. En este momento, yo lo que estoy haciendo es un polimorfismo en todas mis clases, porque cada una de ellas va a obtener un resultado distinto. Si recordamos un poco sobre los criterios que nos exige la documentación, nos piden que estas clases tengan lo que es una sobrecarga y una sobreescritura. Cuando nos hace referencia a una sobrecarga es que yo puedo adicionarle más métodos a ella, depende de las necesidades que desee realizar. En este caso, yo le he hecho una sobrecarga de suposición y también de insertar. Pero al mismo tiempo me hablaban de sobreescritura y es cuando yo superpongo o le adiciono lo que es un atributo por parámetro nuevo. Ejemplo, si yo he creado mi clase método, perdón, mi método posición, el cual estoy pasando por parámetro la posición X, yo la estoy sobreescribiendo adicionándole una nueva posición que es la posición Y. Entonces, hasta el momento hemos creado una clase principal, hemos hecho herencia, hemos hecho encapsulamiento y también hemos realizado polimorfismo. Es decir, que llevamos hasta el momento lo que es la programación orientada a objetos. De este mismo modo, todas nuestras clases van a tener sus propios métodos y atributos, sus constructores, etc. Pero cada uno de ellos va a reaccionar de una forma distinta. Sin embargo, yo he utilizado un método de JavaScript en el cual estoy accediendo al modelo donde están el inventario de naves y estoy utilizando un archivo JSON. Ese archivo JSON se va a estar pintando en lo que es la vista. Más adelante lo vamos a observar. Posteriormente a eso tengo lo que es la clase del buscador, que también tiene sus propios atributos y métodos. Sin embargo, podemos observar que en uno de sus métodos estoy utilizando lo que es la librería de jQuery, en especialmente lo que es Ajax, para poder acceder a lo que es el modelo, en especialmente PHP. Pero como estoy utilizando JavaScript, debo de convertir todo lo que venga de PHP en un archivo JSON y realizar ese proceso. Entonces, en el controlador, yo tengo que hacer el llamado de esta clase, en especialmente
el método buscar. Si nos vamos al controlador, observamos que aquí tengo los métodos suficientes para realizar el control del software. Si observan, una vez ejecutemos una opción que es un submit, es lo que va a hacer es una instancia de la clase que deseamos en ese momento, es decir, de la clase nave 1, la cual estamos pasando por parámetro todos los atributos o variables necesarias. La estamos guardando en una constante y esa constante está accediendo a los métodos necesarios, en este caso el método viajar. Al mismo tiempo está utilizando el método insertar. O sea que esta función que está en el controlador me va a permitir a mí ejecutar una nave que viaje y al mismo tiempo guardarla. Cada una de estas ejecuciones cumplen una función distinta, porque en esta segunda ejecución podemos observar que ya tenemos es la posición de la nave. Es decir, como lo habíamos hablado en el modelo, cada una de las subclases tiene un método distinto. El primero se basa en la velocidad de la nave, en el segundo se basa en lo que es la altura, en el tercero se basa en lo que es el peso de ella y en el cuarto qué tipo de nave se está utilizando. Entonces, si seguimos observando, aquí vamos para la cuarta, muy bien, y vamos por el controlador. Entonces, cada uno de estos métodos de JavaScript me van a permitir a mí ejecutar las clases que yo necesite o vea conveniente. Por último, tengo lo que es la vista, que es donde voy a dibujar en el DOM todo lo que yo necesite de acuerdo a lo que el controlador ejecute. Si volvemos nuevamente a la primera ejecución, que es de la primera nave, puedo observar que yo le estoy diciendo a este DOM, le estoy indicando que va a ejecutar el método viajar, pero que tras de eso me lo va a almacenar en una alerta. Se me olvidaba recordar que he incluido también un sistema de alertas para la respuesta de cada uno o el resultado de cada una de estas clases. Listo. Entonces, de esta manera es como funciona realmente nuestro reto técnico utilizando JavaScript. Algo importante que se me escapaba por recordar aquí en la vista es que a la hora de pintar esos objetos, yo lo que estoy utilizando son los templates y los framing. Esto me va a permitir a mí dibujar en el DOM cada una de las características que yo estoy recorriendo por un for each de esa sentencia. Listo. De esta manera entonces podemos observar cómo funciona explícitamente nuestro código. Entonces, como segunda parte podemos dirigirnos a nuestro GitHub, en el cual tengo mi perfil, y dentro de mi perfil podemos observar el reto que lo he llamado reto Softcast Nave. Dentro de él pues observamos el proyecto que podemos descargar y podemos ver las descripciones del mismo, los prerequisitos, cómo lo instalamos, qué utilizamos, qué tipo de base de datos utilizamos, qué editores de textos estamos utilizando, cómo lo utilizamos. Aquí explicamos lo que acabamos de hacer anteriormente sobre el modelo, el controlador y un poco sobre la vista. Y al final, en la parte de esta explicación, dejo un demo que si lo ejecutamos, está ejecutando en la nube, que ahorita es la parte final que vamos a realizar. Sin embargo, también explico qué herramientas hemos utilizado para la construcción, cómo podemos contribuir a la mejora y el autor. ¿Listo? Por último, nos vamos a ir a lo que es el funcionamiento, cómo lo hice gráficamente o a través de la interfaz, cumpliendo cada uno de esos criterios que nos indicaban en nuestro reto. Entonces, como pueden observar, porque ahí empieza diciendo iniciar, porque el programa lo podemos iniciar y podemos finalizar en cualquier momento. Si lo iniciamos, podemos observar
que tenemos unas opciones. La primera, que nos va a permitir crear las 4 naves distintas. La primera se va a basar en lo que es la velocidad, la segunda en la altura, la tercera en lo que es el peso de la nave, la cuarta sobre qué tipo de nave vamos a utilizar. Antes de iniciar con esto rápidamente, una vez he leído lo que es el artículo, que es el que tenemos aquí, ¿cierto? En ese artículo hemos observado rápidamente que nos indican que tenemos 3 tipos de naves diferentes, 3 tipos de naves diferentes. ¿Cuáles son esos 3 tipos de naves distintas? Bueno, aquí las observamos, 3 tipos de vehículos. Por ende, vamos a tener 9 naves en nuestro inventario. ¿Cuál es la primera? Vehículo de lanzadera, naves no tripuladas y naves espaciales tripuladas, ¿cierto? Si volvemos nuevamente, entonces nos vamos al inventario de naves, que yo lo tengo en un archivo JSON. ¿Sí lo ven? Aquí he colocado el nombre de las naves que son de tipo lanzadera, que están en el documento, en el artículo. Cuáles son sus toneladas de empuje y cuál es su destino, ¿cierto? Las naves espaciales no tripuladas, el nombre, que también están en el documento, en el artículo. Cuáles son sus velocidades de empuje en kilogramos, ya no es en toneladas, y cuál es su destino. Las naves espaciales tripuladas, bueno, en el documento no decía específicamente cuáles son sus toneladas o kilogramos de empuje, pero sí nos indicaban dónde se encontraban en su posición. Entonces, aquí rápidamente tenemos un inventario con un archivo JSON que lo podemos observar aquí rápidamente, que en el modelo inventario de naves JSON, y aquí lo tenemos con sus respectivas imágenes, ¿cierto? He recorrido este archivo JSON con un for each, en el cual lo estoy mostrando en la vista. Muy bien. Entonces, nos vamos nuevamente a la creación de las naves y vamos a realizar la primera prueba. Vamos a tomar un nombre de los que tenemos allí explícitamente. Lo copiamos como para agilizar un poco. Colocamos las toneladas. Vamos a colocar destino a la luna. Vamos a probarlo. Bueno, aquí ahí está la opción del condicional o la condición booleana, que yo escogí la parte de combustible. Es decir, si la nave no tiene combustible, va a ser imposible crearla o que ella haga su despegue o viaje. Entonces, si yo voy a seleccionarla sin combustible, vamos a decir que Estados Unidos y la velocidad cualquiera, solamente para realizar una prueba. Si empezamos a crearla, va a salir una alerta que nos dice que es imposible crear la nave Falcon que está sin combustible. Accedo nuevamente, me dice es imposible crear la nave Falcon sin combustible. Pero ¿qué sucede si yo selecciono otro tipo de combustible? Ya la expresión booleana cambia. Por ende, sí me va a permitir crear esa expresión. Aquí lo tenemos. Actualmente está viajando la nave Falcon, etcétera, con una fuerza, ¿Listo? Este proceso lo puedo hacer con las diferentes naves que tengo aquí. ¿Cierto? Todas estarán bajo de la condición booleana, que es el condicional que habíamos explicado en el código. Luego tenemos un buscador que podemos filtrarlo, sea por buscarlo en la Luna, sea por buscarlo en la NASA, sea por buscarlo por velocidad o sea por buscarlo por nombre. Yo lo voy a buscar por nombre porque ya lo he escrito, ¿verdad? Y le doy buscar y él busca y me dice que tengo 3, bueno, porque ya he hecho varias pruebas, tengo 3 naves con el nombre Falcon 9, ¿cierto? Si yo deseo detener el programa, lo único que hago es darle clic aquí y automáticamente se detiene. Este ha sido mi proyecto sobre el reto técnico en el training de automatización de Sofka. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.